En el libro de Hechos vemos los inicios de la vida de la iglesia cristiana, los primeros cristianos. Y en particular, a partir del capítulo 16 más o menos, el enfoque es en el apóstol San Pablo y lo que él iba haciendo. Él viajaba por diferentes ciudades del Imperio Romano, predicando el Evangelio de Jesús, acompañado de otras personas. Y en el capítulo 17 nos habla de cuando llega a la ciudad de Tesalónica y ahí nos narra algo que decía que era su costumbre. Hechos 17, versículos 2 y 3 dicen que Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Él entraba a la sinagoga, al lugar de estudio de educación teológica de los judíos, y dice que discutió con ellos basándose en las escrituras. Versículo 3, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Lo que vemos aquí es que Pablo llegaba con los judíos que se reunían en la sinagoga, queriendo conocer a Dios y entender mejor su plan de redención para los seres humanos. Y lo que Pablo hacía es que, basado en las Escrituras, les presentaba que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido por Dios, que se iba a encargar de resolver nuestro problema de pecado. Y ahí uno preguntaría, bueno, ¿y cómo sabemos que estas escrituras, que las escrituras de la Biblia cristiana son las que tienen la verdad? La razón por la cual nosotros creemos que las escrituras son verdad es porque eso era lo que Jesús creía. Y hay muchas razones por las cuales podemos tener certeza acerca de lo que Jesús creía sobre las escrituras. Pero más particular, ¿qué era lo que Jesús creía? Bueno, Jesús veía a las escrituras como algo con autoridad. Cuando él tiene su encuentro con Satanás después de haber pasado 40 días en el desierto y Satanás lo tienta, él le responde citando la escritura, poniendo la palabra de Dios como la autoridad máxima. En el Sermón del Monte, Jesús le dice a sus oyentes que la ley, los profetas, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús se conocía como las Escrituras, son verdad y que no van a pasar ni siquiera la más pequeña parte de ellas sin que se cumpla todo lo que está diciendo. Asimismo, cuando él discutía con los fariseos, principalmente los maestros de la ley que buscaban atacarlo, les decía: es que ustedes no entienden las escrituras. Y les decía: ustedes estudian las escrituras porque piensan que en ellas se encuentran vida, y son estas las que hablan de mí. Y aún a sus propios discípulos después de la resurrección, vemos que tanto en el camino a Emaús como cuando se aparece a ellos en el aposento alto, les dice que todo esto es para que se cumplieran las escrituras. Jesús tenía una perspectiva de la escritura como palabra de Dios que hablaba de autoridad, de verdad y que nos ayudaba a entender a Dios y a la obra que él estaba haciendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo también afirmaba y se basaba en eso para compartir el evangelio de Cristo. ¿Y tú qué crees acerca de las escrituras?